Buenas noches, familia Transformación y Vida. Qué gusto poder estar esta noche ya con cada uno de ustedes. Quiero agradecerte con todo mi corazón el que hayas tomado este tiempo para conectarte con nosotros y poder disfrutar de esta charla. No solamente disfrutar, sino aprender de lo que hoy Dios quiere hablar con cada uno de nosotros. Así que te invito a que podamos estar dispuestos en esta noche para aprender del Señor, que quites todo lo que estorbe, pero ¿por qué no? También prepárate una buena taza de café y disfruta este tiempo con nosotros aprendiendo de la palabra de nuestro Dios, que creo que es importante en estos tiempos seguir alimentándonos y seguir aprendiendo y escudriñando la palabra de nuestro Dios de tal manera que eso venga a fortalecer nuestra vida. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de nuestro Dios, así que nunca está por demás escuchar la palabra, aprender de la palabra. Y en esta noche estaremos compartiendo un tema que de verdad creo que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas y de tal manera que podamos seguir caminando en esa libertad en Cristo Jesús. Solo quiero recordarles antes de ir al tema. Solo quiero recordarles que este domingo no tenemos reunión presencial en San Juan del Río y Tequisquiapan. Vamos a esperar una semana más. No tenemos reunión presencial en San Juan del Río y Tequisquiapan. Ayúdenos a correr la voz y los esperamos en nuestras transmisiones por internet. El día de mañana tenemos un tiempo de oración, de adoración a nuestro Dios. No te lo pierdas. Estemos en esa búsqueda de nuestro Dios. Y el domingo a las 10 de la mañana tendremos nuestra transmisión lista por internet para que juntos podamos buscar la presencia de Dios, juntos podamos adorar a nuestro Dios. Así que no te pierdas estos tiempos, conéctate con nosotros, acuérdate que no es tiempo de distanciarnos del Señor, es tiempo de estar cerca de su presencia. Así que los invitamos a que estén conectados con nosotros en todas nuestras transmisiones por internet. Así que bueno, dicho esto, quiero dar la bienvenida a nuestros pastores. Pastor Enrique, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien, gracias a Dios. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Muy agradecido con Dios por su fidelidad, por su amor, su misericordia, que ha mostrado con cada uno de nosotros como familia, Transformación y Vida. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Así que de verdad es una alegría poder tener un día más de vida, poder compartir con ustedes. Y creo que va a ser un tiempo que vamos a disfrutar aprendiendo de la palabra de Dios. Así que bienvenidos y me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes. Les amamos con todo nuestro corazón y obviamente los estamos extrañando mucho. Así es, los extrañamos mucho a cada uno de ustedes. Pastor Juan, buenas noches. Muy buenas noches, amados. Qué bueno estar con ustedes. Gracias por conectar con nosotros y creo que estamos reuniendo en una sala tecnológica. La misma sala, relajada. No tengo café, solamente vaso de agua. Pero yo creo que Dios va a hablar con nosotros. Y de hecho, debemos acercarnos en fe que Jesucristo quiere visitarnos. Él quiere visitar cada casa, cada familia, cada persona escuchando a esta charla, porque Él tiene una voz. Él habla a través de nosotros, Él habla a nosotros. Entonces, esperen por favor esperas que Dios va a tocar tu corazón. Él va a hablar con ustedes, con su vida personal esta noche. Amén, así es, pastor, así lo creemos. Creo que el Señor lo que quiere es seguir haciendo la obra en cada uno de nosotros, transformándonos, enseñándonos en todos los días de nuestra vida y de esa manera poder conocerlo cada día más a Él. Así que bueno, en esta noche vamos a tener un tema nuevo, un tema muy especial. Hemos cerrado estos temas que habíamos estado compartiendo acerca de mensajeros que traen buenas noticias y hoy abrimos un tema que cuando el pastor Enrique nos comunicó lo que Dios había puesto en su corazón y empezar a pensar en esto, a escudriñar en esto, estudiar en esto, de verdad que es un tema tan profundo, tan increíble que creo que en una charla no vamos a acabar. Seguramente tomaremos más tiempo para estar compartiendo de esto
pero es un tema de verdad fundamental, importante en nuestras vidas. El tema de esta charla es libres en Jesús. Libres en Jesús. Solo Jesús puede hacernos libres. Solo Jesús puede traer libertad a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y si tú empiezas a meditar en esto, a pensar en esto, de verdad que te vas a dar cuenta que el tema es tan extenso y que a veces estamos atados a tantas cosas que poco a poco vamos a ir descubriendo la forma, la manera de poder verdaderamente ser libres en Cristo Jesús. Antes de comenzar y de dejar el tiempo a nuestro pastor, yo quisiera poner en antecedente lo siguiente. Cuando hablamos de libertad y pensamos en ser libres de, muchos de nosotros pudiéramos pensar, bueno, ¿libre de qué? ¿Verdad? Esa podría ser la pregunta inicial. ¿Libre de qué? Y esto es interesante porque muchos de nosotros podríamos pensar que somos libres. Muchos de nosotros podríamos pensar que no estamos atados a nada, porque lo primero que se nos viene es estar atados a no sé, a lo mejor a drogadicción, alcoholismo, a alguna situación difícil. Y muchos de nosotros, al no estar atados de esa manera, pensamos que no estamos atados y que somos libres. Pero tenemos que entender lo que la palabra nos enseña en la condición humana que en cada uno de nosotros vivimos antes de conocer a Dios. Dice la palabra de Dios que por el pecado fuimos destituidos de la gloria del Señor. Quiere decir que el pecado ha venido a separarnos, ha venido a atarnos, ha venido a esclavizarnos antes de conocer a Cristo. Y eso es lo que hoy yo quiero poner en antecedente, y me gustaría leerles una frase del pastor John MacArthur en el libro Esclavo. Llama mucho la atención lo que dice acerca de esto. Dice: el pecado es un tirano cruel. Es el poder más devastador y degenerante para afligir a la raza humana, al punto que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. El pecado daña a la persona completa, infecta el alma, corrompe la mente, profana la conciencia, contamina los afectos y envenena la voluntad. Es el cáncer destructor de la vida y condenador del alma que supura y crece en cada corazón humano no redimido como una gangrena incurable. ¡Wow! Ese es el pecado. Eso es lo que finalmente trae por consecuencia muchas de las cosas que hoy en día vivimos, muchas de las cosas que hoy padecemos, y de eso Jesús quiere hacernos libres. Creo que para tener una conciencia clara de la libertad, tenemos que tener un concepto claro de la esclavitud a la cual estábamos sometidos. Dice la palabra en Juan 8:34, dice: de cierto os digo, que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pablo lo escribió a los romanos en el capítulo 6, versículo 17. Dice: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Y es interesante entender esto. Un esclavo no tiene autonomía. Un esclavo no decide cuándo deja de serlo. Un esclavo no tiene voluntad propia. Es controlado totalmente por alguien más. Y sin Cristo, hermanos, éramos controlados por el pecado. Éramos esclavos del pecado, y solo Jesús puede romper ese yugo de esclavitud y hacernos libres. Dice la palabra en Lucas capítulo 4, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos son liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Amén. Amén. Quise poner este antecedente en la mesa, esta primera parte, porque es importante entender de qué nos ha hecho libres nuestro Señor Jesucristo. Y cada una de las cosas que vivimos fuera de Él, aunque en algún momento no parezcan pecado, todas provienen de una raíz de pecado
que se va creciendo, que se va desarrollando, de tal manera que eso esclaviza nuestras vidas. Pero Cristo Jesús, dice la palabra, que vino a traer libertad a los cautivos, a los esclavos del pecado, haciéndonos libres. Pastor Enrique. Sí, creo que son de las cosas que ha llamado mucho mi atención en estos días. Y precisamente en un tiempo orando con Dios, ponía esta reflexión en mi corazón. Cuando sabemos que a través de Cristo, como bien ya has citado este pasaje, encontramos esa libertad, esa plenitud, esa paz, esa bendición de parte de Dios cuando podemos ser libres del pecado, cuando podemos romper esa atadura, esas cadenas, esa esclavitud donde estamos. Y la palabra es de verdad tan clara, porque en Lucas capítulo 4, versículo 18, habla precisamente a lo que Jesús vino a esta tierra, el propósito de él a esta tierra. Dice el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice la palabra, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Yo creo que hablando un poquito del tema que estuvimos tratando semanas pasadas, ¿verdad? Ese mensaje de buenas nuevas, buenas noticias. Y esas buenas noticias tienen que ver con la vida de cada uno de nosotros. Y dice la palabra, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Yo creo que esta es una de las cosas básicas e importantes que Dios vio en la vida del hombre, precisamente como citabas este pasaje, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, si hay una necesidad en la vida del hombre, es poder romper, salir de esa vida de pecado que ata, que destruye, que ata a la vida de cada uno de nosotros, de tal manera que Jesús, al venir a esta tierra, él vino a romper esa esclavitud y darnos vida y esa libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, dice, y poner en libertad a los oprimidos. Esto es interesante entenderlo desde el punto de vista del corazón de Dios, porque es que vio a su Hijo Jesucristo al mundo, porque es que ahora que nosotros conocemos de la palabra, podemos entender que Jesús, al venir al corazón de cada uno de nosotros, tenemos una bendición tan grande. Gálatas capítulo 5 ratifica esto ya de una manera muy personalizada, muy especial. Gálatas 5 dice, Cristo nos libertó. Cristo nos libertó, no dice nos va a libertad, es decir, en el momento en que Cristo viene a nuestras vidas, somos libres. Esa ha sido mi inquietud en este tema que vamos a tocar. Somos libres, pero pareciera que no hemos podido ser libres. Dice, para que vivamos en libertad, para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Y el versículo 13 dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido, esta palabra me encanta, ustedes han sido llamados a ser libres. Han sido llamados a ser libres. Así que entendiendo esto, yo pensaba en ese momento que Dios hablaba a mi corazón sobre esto. Entonces Dios, a través de su Hijo Jesucristo, está hablando de que cada uno de nosotros somos llamados para tener una vida plena. Y es interesante porque, como bien dices, creo que hay tanto que hablar acerca de la libertad, porque no es como el concepto de, soy libre, ya no esto. No, hay una serie de situaciones que traen como una bendición esa libertad y un equilibrio en la libertad. Libres, ahora somos libres, pero ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra vida? ¿Cómo vamos a conducirnos? Y es para tener también una vida plena. Así que, bueno, solo puedo añadir que si nosotros, Jesucristo ha venido a cada uno de nuestras vidas, podemos entender que somos libres y en esa libertad se rompe toda esclavitud
se rompe toda atadura y nos da la oportunidad para empezar a vivir una vida plena en el Señor. Así es. Pastor John, ¿qué piensa? Yo pienso muchas cosas. Este tema me encanta. Número uno, yo estaba pensando sobre mi pasado y yo acepté a Jesucristo en 1971. Entonces, Jesucristo me libró mi corazón. El problema que tenía después por 3 o 4 años era una mente que necesitó ser renovada. Entonces, aunque libres en nuestro corazón, en nuestra mente tenemos una mente de esclavitud, de ignorancia. José 4:6 dice, por falta de conocimientos, mi gente son destruidas. Entonces, yo encontré 2 versículos que quiero mencionar para continuar con lo que dijo Pastor. Número 1, dice en la primera carta de Juan 3:8, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Entonces, Jesús ganó una victoria completa y total sobre el diablo. Jesucristo no necesitó la victoria. Necesitamos la victoria. Jesús ganó la victoria para nosotros. Amén. Entonces, en Colosenses 1:12 y 13 dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz, porque Él nos libró del dominio de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Entonces, Dios nos libró y también Él nos trasladó de un reino de esclavitud a otro reino de libertad. Cuando venimos a ser cristianos, entonces salimos de estar bajo de la autoridad de Satanás, como esclavos a pecado, a enfermedad, a cualquier cosa mala, y Él nos llevó a un reino para reinar. Entonces, para disfrutar la libertad. De hecho, es una cosa tener una libertad mental en teoría. Es otra cosa experimentar libertad en nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestra relación con Jesucristo. Entonces tenemos que entender que a través de estar en un reino nuevo, no solamente estamos bajo de la autoridad de Jesucristo, estamos en autoridad sobre Satanás, entonces podemos reinar sobre él. El problema, la falta de conocimiento, es tenemos que ejercer autoridad. Es como cuando un perro salvaje entra a la casa, comienza a ladrar, amistándonos y comenzamos a orar. Dios, sálvame, sálvame. Es otra cosa buscar una escoba echando afuera el perro salvaje. Entonces, y yo sufría esto, sin saber la autoridad que tengo, también sin saber que estamos en un reino diferente. Satanás está completamente derrotado por Jesucristo. Pero yo tengo que tirar afuera el diablo en mi vida, afuera Satanás. Yo tengo autoridad sobre ti. Muchas veces la gente tiene más fe en el diablo y en pecado en vez de en Cristo que vive en ellos. Amén. David. Así es, así es. Bueno, creo que es importante ir poco a poco desmenuzando esto de tal manera que nos pueda quedar lo más claro posible. Creo que entonces entendemos que cada uno de nosotros, sin excepción, aquí es el punto al que quiero ir, sin excepción, todos necesitamos la libertad en Cristo Jesús. Es decir, todos de una o de otra forma estamos atados a algo que el Señor Jesús
quiere romper en nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, y me llamó la atención lo que Alex Navas nos compartía la semana pasada en la noche de oración, de adoración, como muchas veces cuando nos sentimos, como él ponía este ejemplo, ¿no? De aquellos que el Señor nos ha perdonado 5 pesos y no 5 millones de pesos, ¿verdad? Y en esa mentalidad muchas veces nos acercamos a Dios de tal manera que creemos que no necesitamos tal libertad. Es decir, que soy buena persona, no le hago nada a nadie, soy amable con todo mundo, no cometo pecados, tengo una familia correcta. Es decir, creemos que por tener una vida buena moralmente no necesitamos esa salvación y esa redención y esa libertad en Jesús. No sé si soy claro. A veces pensamos que cuando hablamos de que Cristo quiere hacerte libre, es así como decir, no, pues libre a los drogadictos, libre a los alcohólicos, libre a las prostitutas, libre a aquellos, a los ladrones, a los asesinos. Yo soy buena persona. Y creo que por ahí tenemos que empezar, porque dependiendo de nuestra percepción que tengamos, es como va a operar la gracia de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces quiero dejar asentado que todos necesitamos ser libres de algo. Todos necesitamos ser libres del pecado. Todos necesitamos la redención en Cristo Jesús para hacernos libres. ¿Por qué? Porque tener un pensamiento contrario lo único que hace es acercarnos a Dios como una religión. Es decir, solo voy el domingo, me gusta lo que cantan, me gusta lo que hablan, siento bonito y ya, no necesito más. Pero creo que cuando entendemos que dice la palabra, somos pecadores, que somos esclavos del pecado, que necesitamos esa salvación, entonces nuestra manera de mirar a Jesús cambia. Porque entonces ahora yo le digo, Señor, yo necesito vivir esa libertad, independientemente de lo que yo haya hecho o de lo que yo haya vivido. Me llama la atención lo que el libro de Romanos capítulo 3 del 9 a 20 dice, y habla exactamente la condición de cada uno de los seres humanos. Dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada, tal como acabamos de demostrar. Todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta, su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, se apresuran a matar, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos, no saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos demuestra lo pecadores que somos. Creo que es interesante poder entender esto cada uno de nosotros, nuestra condición y por qué necesitamos la libertad en Cristo Jesús. De lo contrario, yo me voy a acercar a Jesús creyendo que no necesito ser libre de nada, que todo está bien. Pero creo que cada uno de nosotros, entendiéndolo a la luz de la palabra, necesitamos esa libertad en Jesús. Ahora, se está comentando y decimos, bueno, Cristo nos viene a ser libres, Cristo ha roto las cadenas del pecado, pero creo que la gran pregunta hoy de esta noche es si lo sabemos, si lo hemos aprendido, si lo dice la palabra, ¿por qué muchos de nosotros no podemos vivir en esa libertad? Yo creo que si hacemos una reflexión en nuestra vida cotidiana de lo que hacemos, de lo que vamos desarrollando de una manera u otra,
seguramente podemos hacer un análisis de cómo en algún momento nos damos cuenta que nos llegamos a debilitar espiritualmente. Y a veces nos preguntamos, bueno, si yo antes estaba caminando, estaba buscando, había fuego del Espíritu Santo, había una pasión por Dios, y hoy me encuentro en una situación en la cual me he desanimado, me he debilitado, no he podido crecer espiritualmente. No es otra cosa más que hay algo en tu vida que está atándote, algo que te está deteniendo. Es como una ancla que no te deja avanzar. Avanzas hasta donde la cadena te deja avanzar, pero cuando esa cadena llega a su límite, allí te atoras y allí ya no puedes avanzar y te das cuenta que de alguna manera te vas debilitando. Esto es derivado a que hay algo en tu corazón que tiene que romperse para que puedas continuar en esa libertad, buscando, creciendo en el camino de nuestro Dios. También otra de las cosas que tú puedes ver es cómo en algún momento en nuestro diario vivir vamos a enfrentar una serie de pruebas, de circunstancias, de situaciones adversas, y que lejos de enfrentarlas con autoridad, como decía el pastor Juan, con esa autoridad que tenemos de parte de Dios, con ese poder que Dios nos ha dado, de esa convicción de lo que Dios es en nuestras vidas, y que en alguna manera empezamos a ver cómo en esa prueba, en esa adversidad, en ese desierto, nos sentimos derrotados. Fácilmente somos derrotados y a veces nos desanimamos y caemos en esa situación de no poder salir de esa situación en la que estamos. Te repito, no es otra cosa más que haya algo en tu vida que no te ha permitido crecer de tal manera donde tú puedas enfrentar cualquier situación que se presente en tu vida. En algún momento quieres lograr alguna meta, algún objetivo, y haces planes y dices, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquí. Sí, empiezas a avanzar, empiezas a caminar, pero finalmente te das cuenta que no logras tu meta, no logras tu objetivo. A veces tienes planes de decir, vamos a servir, vamos a hacer esto, vamos, y con mucho ánimo. Y es como, yo me puedo imaginar esto como ese barco que está anclado en el mar y que tiene la ancla allí en la arena y tiene un margen de cadena. Y ese margen de cadena le va a permitir moverse cierto espacio solamente, pero hasta allí no va a poder avanzar porque hay algo, repito, que ancla a ese barco. De tal manera que nos pasa de esa misma forma, y es allí cuando nos damos cuenta que hay algo que está atando nuestra vida. Y es allí donde tenemos que darnos cuenta de qué es un análisis y poder ir avanzando en ese terreno. Así que esto de lo que el enemigo hace en la vida de cada uno de nosotros es tan sutil que muchos podríamos decir, yo soy libre, yo no tengo ataduras, yo me siento bien, yo me siento libre. Bueno, yo creo que si esto es así, entonces nosotros tendríamos que tener una vida plena, una vida de crecimiento, una vida de poder, una vida de autoridad, una vida en la cual nosotros podamos ir hacia adelante y no pudiera haber nada que pudiera detenernos. Esto no quiere decir que no tengamos pruebas, luchas, dificultades, las vamos a tener, pero otra cosa es retroceder, quedar atado o derrotar, avanzar y ir hacia adelante en ese terreno. Así es. Pastor Juan. Yo quiero decir primero el obvio, que somos los pámpanos, Jesús es la vida. Y para vivir en victoria, en libertad, tenemos que acercarnos diario, cotidiana, a Jesucristo, orando con Él, meditando en la palabra de Dios. Sin comida no tendremos esfuerzo para vencer el diablo. Es obvio. Pero yo quiero añadir también, en Gálatas 5:1, dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, tiempo pasado, otra vez.
a la libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Entonces, cuando afrontamos un obstáculo, mal humor, adicción, un pecado que no podemos vencer, ¿qué hacemos? Número uno, pasamos tiempo con Jesucristo. A veces huimos de Dios en vez de acercarnos a Dios. Cuando estamos en pecado, fracaso, a veces estamos escondiéndonos bajo de la cama en vez de acercarnos confiadamente al trono de Dios buscando misericordia y gracia para vencer. Número dos, tenemos que darnos cuenta lo que dijo la palabra de Dios, que dice, Cristo nos hizo libres. Entonces, por ejemplo, un ejemplo. Yo tenía un amigo que era miembro de un equipo de baloncesto y hubo un torneo del estado. Entonces, como equipo fueron a la ciudad lo más grande en mi estado, ellos ganaron. El equipo ganó increíblemente, era casi un milagro. Entonces, ellos ganó el primer premio. Regresaron a mi ciudad, ellos tuvieron eventos tremendos, llegaron miles celebrando la victoria. Cada miembro del equipo era famoso a todos. Y mi amigo no jugaba un segundo en el torneo. Él no hizo nada. Él Pero ganó. La banca. Pero él disfrutó la victoria que ganó el equipo. Jesús ganó para nosotros la victoria. Amén. ¿Okay? La victoria era total. El enemigo dice, no. Tú no tienes victoria, tú eres un fracaso, tú eres un gran pecador, tú no puedes hacer nada. Ok, entonces en este momento cuando afrontamos un problema de pecado, adicción, tenemos que ponernos en la fe, en la victoria que Jesús ganó para mí. Entonces cuando encuentro un problema, yo declaro en fe, Jesús ganó la victoria para Juanito. Declaro que soy libre de este mal humor, actitud, pecado, en el nombre de Jesucristo. Y como Abraham que hizo él dio gloria a Dios. Él no miró, él no puso su atención en la esterilidad de su esposa, pero él dio gloria a Dios. Hacer lo mismo en fe. Declaro que soy libre en el nombre de Jesucristo y doy gracias a Dios que yo soy libre de este pecado. Yo mantengo mi confesión de fe y tarde o temprano viene la ayuda de Dios, viene revelación, viene mi liberación. El punto es, Jesús ganó la victoria para mí. Es total, mi tarea es recibirlo en fe y confesarlo. Amén. Sí, amén. Yo creo que es un proceso donde nuestra mente tiene que ir siendo renovada. Por eso Pablo exhortaba a los romanos y les decía, dejen que su mente sea renovada para que puedan entender la voluntad de Dios, para que puedan conocer quién es Dios. Es decir, venimos a los pies de Cristo, venimos al conocimiento de la palabra. Jesucristo lava y redime nuestras vidas con su sangre. Y en ese momento lo creemos a través de la palabra, dice, somos libres, por la sangre de Jesucristo somos libres. Pero ¿por qué no experimentamos esa libertad al día siguiente? ¿Verdad? ¿Por qué no en un momento instantáneo, así como lo hemos declarado, lo creemos, por qué no lo vivimos de esa manera? Bueno, porque nuestra mente tiene que entrar en un proceso donde tiene que ser purificada, tiene que ser renovada, tiene que alimentarse ahora de la fe del Hijo de Dios. Y yo creo que ahí está el gran problema en muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Somos libres? Sí, porque Jesucristo ya lo hizo. Es decir, Él ya pagó el precio,
Él ya rompió esas cadenas, como lo que el pastor Enrique hablaba, esos yugos, esas cadenas, esas anclas que nos tenían atados a algo y que nos dominaban. Jesucristo ya vino y las rompió. Pero esto es interesante de entender porque a mí se me viene a la mente estos ejemplos, estos elefantes de los circos, que bueno, actualmente pues ya no es permitido, pero años atrás, ¿qué sucedía con los elefantes en los circos? Era algo muy curioso. Cuando eran pequeños, les ataban a sus pies, a uno de sus pies, un grillete con una cadena relativamente fuerte para el tamaño del elefante, pequeño. Lo ataban para que no saliera, para que no escapara, y el elefante creció con ese grillete, con esa cadena, y se convirtió en un animal enorme, inmenso, con una fuerza enorme. Pero, ¿qué sucedió? Ese animal se acostumbró, en su mente se acostumbró a creer que vivía atado a una cadena sumamente fuerte que no podía romper. De tal manera que aunque él crece, él sigue creyendo que esa cadena lo tiene atado, y muy seguramente si este elefante aplicara toda su fuerza, mira, no habría cadena que no pudieran romper, porque son animales extremadamente fuertes. Pero ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué pueden mantener a un animal enorme, inmenso, con una pequeña cadenita y un pequeño grillete en uno de sus pies? Bueno, porque desde pequeño a eso se acostumbró. Y creció y se acostumbró a su cadena. Entonces, creo que eso es lo que finalmente nos sucede. Conocemos a Cristo, Jesús viene, rompe esa cadena, nos hace libres. Podríamos correr, podríamos brincar, podríamos hacer muchas cosas, pero nosotros creemos que seguimos atados a esa pequeña cadena. Y ese es el trabajo en el cual tenemos que empezar a procesar y tenemos que empezar a desarrollar en nuestra vida. No solamente es ser esclavos, no solamente es ser libres, sino realmente cambiar nuestra mentalidad de esclavo a a libre. Lo que hemos dicho siempre del pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel, Dios lo libertó, Dios lo hizo libre de la opresión de los egipcios, Dios los trajo a una tierra nueva, los hizo libres, pero ellos nunca dejaron de tener una mentalidad de esclavos. Ellos añoraban regresar a su esclavitud, ellos añoraban la comida que les daban en Egipto, ellos añoraban lo que habían dejado allá. Y eso es lo que muchas veces como cristianos creo que nos pasa. ¿Somos libres por Jesús? Sí. Pero queremos seguir apapachando nuestra esclavitud. Nos sentimos más cómodos en nuestra esclavitud que poder interiorizar, transformar, cambiar, renovar nuestra mente de tal manera que podamos empezar a vivir la libertad en Cristo Jesús. Entonces creo que es interesante lo que el pastor Juan hablaba en este pasaje de Gálatas 5. Una vez más dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Y me gusta cómo dice esta versión, dice, ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Amén. Permanezcan en esa libertad, permanezcan libres. También dice en Romanos 6, del 20 al 23, dice, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres por el poder del pecado, libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Mira lo que dice aquí, ahora hacen las cosas que llevan a la santidad. Ahora hacen las cosas que llevan a una transformación. Ahora ustedes permanecen en esa libertad. ¿A qué voy con esto? Que necesitamos empezar a vivir en esa libertad.
que necesitamos empezar a creer en esa libertad, que necesitamos empezar a dar pasos de fe en esa libertad, de tal manera que nuestra mente empiece a ser renovada, empiece a ser transformada poco a poco. Pero no podemos experimentar la libertad de Jesús si nos quedamos estáticos en la rutina y en el pensamiento y en el estilo de vida que teníamos antes. Entonces creo que es importante no solamente saber que somos libres, sino empezar a vivir en esa libertad. ¿Cómo? Pues empezar a hacer lo que la palabra nos enseña y empezar a vivir por fe sabiendo lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Pastor Enrique. Sí, es que tenemos que ser congruentes entre lo que Dios ha establecido en la vida de cada uno de nosotros como sus hijos. Y literalmente, si Él sabe que a través de su Hijo Jesucristo pagó ese precio en la cruz, murió por nosotros para traer a cada uno de nosotros vida y libertad, gozo, plenitud, sanidad, salvación y todo lo que nosotros sabemos, es incongruente que nosotros no podamos disfrutar, vivir de esa manera. Es la parte que a mí me queda un tanto como podemos decir, me quedan a deber, ¿no? Es decir, como, bueno, no es congruente, no es lógico. ¿Por qué? Porque Dios ya pagó el precio, Dios ya nos hizo libres, ya dice, incluso retomando el pasaje que leía en un principio, en Gálatas 5, en el versículo 13, dice, les hablo así, fíjate con la autoridad de Pablo, les estoy hablando así, es decir, con esa claridad, con esa autoridad, con esa confrontación, les estoy hablando así, dice, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Es decir, en el corazón de Dios no existe otra cosa más que ver a sus hijos libres, libres principalmente de ataduras que detienen el avance de nuestras vidas, que detienen ese liderazgo, esa autoridad, esa congruencia que debe de haber de parte de nosotros como hijos de Dios, cuando Él dice que Él nos ha puesto por cabeza, nos ha puesto por líderes, nos ha puesto en un liderazgo, nos ha puesto al frente, no por cola. ¿Cómo podemos tener esa capacidad de avanzar, de crecer, de ser esos hombres y mujeres que puedan dignamente representar ese título que Dios nos ha dado como hijos de Dios, moviéndonos en esa autoridad de parte de Dios? Y ahí lo podemos ver porque cuando vemos que no avanzamos, cuando vemos que estamos estáticos, cuando vemos que aunque queramos, no hay manera de ir hacia adelante, y es que hay muchas cosas que atan en nuestra vida de una manera tan sutil. Quiero mencionar algunas cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y son de esas cosas que a veces no valoramos, que pasamos por alto, pero eso muchas veces nos atan para no lograr esa libertad en Cristo y vivir en esa plenitud de gozo y poder lograr el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros no hemos abrigado en nuestro corazón resentimientos? Y nuestra vida está basada muchas veces en lo que me dijeron, me hicieron, me tornaron, X, Y, quien sea en torno a mi vida, y hay un resentimiento en mi corazón y ahí estás atado en ese resentimiento y no te deja avanzar. Falta de perdón, que es otra de las cosas que también podemos visualizar en ese terreno y que es una ancla que ata tu vida y eso no te permite que verdaderamente puedas tener una vida plena. El orgullo, que también es otra parte de nuestra vida, falta de amor, ese carácter irritable, iracundo, un carácter que no puedes dominar, no hay un dominio propio. Cada una de estas cosas podemos visualizar como esa ancla que no nos deja crecer, no nos deja ser plenos, ser un hombre, una mujer en el cual podamos estar verdaderamente disfrutando de una vida con Dios. Tantas distracciones que hay en nuestra vida que fácilmente nos apartamos de nuestro Dios. Y finalmente puedo decir una de las cosas que hoy día estamos viviendo y veo de una manera muy cotidiana en la vida y aún en gente cristiana, es el temor. El temor es una ancla, es una atadura. El temor no te deja avanzar.
El temor no te lleva a tomar decisiones. El temor te esclaviza, te ata, te encierra, te debilita. Y hoy podemos ver esto, esta enfermedad del coronavirus. Cuando alguien se enferma, inmediatamente es sinónimo, me voy a morir. Y es ese temor que hay en la vida, y temor, yo digo, ciertamente está allí el virus, está la enfermedad, está allí todo, sí, pero ¿dónde está la diferencia de aquellos que conocemos a Dios o que solamente estamos allí dependiendo de a ver qué pasa? No, yo creo que es allí cuando nosotros tenemos que aprender que en la vida de los hijos de Dios, ciertamente en algún momento es muy natural, viene ese temor por alguna circunstancia, pero una cosa es vivir en el temor y otra cosa es sentir un temor espontáneo por alguna situación o algo que podamos vivir. Sí, claro, es separar, ¿verdad? Lo que humanamente podríamos vivir en nuestro día a día, porque finalmente somos humanos, tenemos emociones, Claro, tenemos así reacciones, es. pero otra cosa ya es que eso nos domine. Yo creo que ese es el punto clave aquí. ¿Qué es lo que nos esclaviza? ¿Qué es lo que nos ata? Aquello que nos domina. Así es, ¿Verdad? exactamente. Lo que nos está dominando, eso es lo que nos está llevando a una esclavitud, nos está atando una vez más. Uh-huh. Pastor Juan. Buena pregunta. ¿Por qué la gente no está avanzando? ¿Por qué están atrapadas en temor? ¿Por qué están atrapadas en enfermedad? Es la pregunta. Porque tal vez tengo un pensamiento, una razón que la gente no está avanzando es como los israelitas, los judíos, que aceptaron su vida. Mi vida es fea, es como mencionó el pastor David. Aunque los judíos salieron guiados por Moisés, un tipo de símbolo de Jesucristo, librados de la opresión de Faraón Satanás, viviendo una vida muy dura de pecado en Egipto, Dios envió a Moisés para librar a la gente. Entonces ellos entraron en el desierto y me encanta Salmo 105:37 que dice, y sacólos con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Wow, entonces es inmediatamente cuando Dios libró los esclavos, vivieron a ser completamente sanos y prósperos. Pero el problema, como mencionó el pastor David, todavía hubo una celda de la prisión de la cárcel en su mente, que aprendieron en su esclavitud en Egipto bajo de su opresión por años y años y años. Tú no tienes valor, tú no mereces nada, tú eres un esclavo, tú no tienes derechos, tú tienes que sufrir esta clase de vida para siempre. Entonces, cuando salieron, ellos creyeron lo mismo todavía. Vamos a morir, no tengo nada, no puedo hacer nada, soy un gusano, soy humilde. En vez de luchar y resistir al diablo, tenían una mente de aceptar la esclavitud de Satanás. Este pecado es más grande que yo. Esta adicción es más grande que yo. Entonces, cuando pensamos en la derrota, tenemos un temor. Pero si nos damos cuenta que estamos en un reino de Jesucristo, sentados con Cristo, que tenemos autoridad, cuando viene el miedo, como dijo el pastor, miedo es un espíritu del diablo. Y cuando viene para atacarnos o atacarme, yo lo resisto. No. Rehuso tener temor en enfermedad porque Jesús me libró y Jesús me llevó de Egipto con plata y oro y con salud. Rehuso aceptar la enfermedad como mi destino. Mi destino es lograr. Mi destino es vivir en la victoria. Rehuso aceptar la derrota de Satanás. El problema es cuando lo aceptamos en vez de resistir y batallar. Amén. Uh-huh.
Claro, creo que aquí un punto importante a considerar, creo que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es algo que no podemos dejar a un lado y no podemos ignorarlo, porque finalmente el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar, el que nos va a fortalecer, el que va a traer esa fortaleza a nuestra vida, el Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. Y creo que esto es importante, es un factor importante para realmente poder experimentar la libertad en Jesús, poder ser guiados por el Espíritu de Dios. Y creo que es algo que muchos de nosotros hacemos a un lado, un tanto ignorado, un tanto desconocido, lo que el Espíritu Santo hace y obra en nosotros. Pero finalmente la palabra nos enseña que es a través del Espíritu que Dios nos va a guiar, Dios nos va a enseñar, Dios nos va a revelar, Dios nos va a detener, a frenar, Dios nos va a enseñar, a capacitar, a fortalecer. Es decir, esa es justamente la obra del Espíritu Santo, hacernos vivir una libertad que ya tenemos a través de Jesús. Y es muy claro lo que la palabra dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Fíjense qué declaración tan interesante. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Ya no nuestra mente, ya no nuestra enseñanza, ya no nuestros pensamientos, nuestro corazón, ¿verdad? Lo que dicta el corazón. No, déjense guiar por el Espíritu Santo. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, es decir, no le daremos lugar al temor, no le daremos lugar a la duda, a la incertidumbre, al miedo, al egoísmo, al carácter, a los impulsos. Dice, entonces no se dejarán llevar por estos impulsos de la naturaleza pecaminosa. Versículo 17 dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que el Espíritu desea. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Y viene estos pasajes, estos versículos que conocemos demasiado, ¿no? Versículo 19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, es decir, cuando a pesar de esa libertad le damos rienda suelta a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra carne misma, dice la palabra, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Todos quisiéramos vivir de esa manera, todos quisiéramos o visualizamos la libertad de Cristo de esta manera, pero es clara la palabra cuando nos enseña que no lo vamos a lograr en nuestras fuerzas, que no lo vamos a lograr en nuestra carne, que no lo vamos a lograr en nuestros deseos, en nuestros anhelos. Al contrario, cuando lo hago en mis fuerzas, lo único que va a salir es el fruto de mi carne. Y es esa atadura que una vez más viene a mi vida, en muchas áreas de mi vida, de muchas maneras. Pero cuando yo me agarro del Espíritu Santo, cuando yo vivo en el Espíritu, cuando dejo que Él guíe mi vida, entonces el fruto va a ser una vida de libertad. El fruto va a ser una vida en plenitud. El fruto va a ser una vida donde va a haber amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, control propio. Y es entonces cuando empezamos realmente a experimentar la libertad en Jesús, cuando dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Así que no sé ustedes qué piensan, creo que el Espíritu Santo es una pieza clave para aquellos que quieren verdaderamente vivir en la libertad de Jesús.
Sí, yo creo que el pastor Juan mencionaba, ¿no? Nosotros somos los pámpanos, Jesús la vid, y obviamente que separados de él nada podremos hacer. Es definitivamente, creo que es una de las cosas que ha habido una gran inquietud en mi corazón, que en el momento en que cada uno de nosotros podamos empezar a tener una conexión mayor con Dios, una relación mayor con Él, una dirección del Espíritu Santo, entonces vamos a empezar a avanzar, vamos a dar fruto, vamos a empezar a romper con toda una serie de cosas que hay en nuestras vidas. Y obviamente que allí una serie de ataduras que se mantienen en nuestro corazón y en nuestra vida diaria es debidamente a que estamos separados o no hay una relación estrecha con Dios, porque en el momento en que estamos con Él en una relación estrecha, Él va a fluir, o sea, Él va a fluir y dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si Jesús está dentro de nosotros, en nuestra vida, porque Él quiere estar en nuestro corazón y así lo habla, hablando a la iglesia en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo y si alguno abre su corazón, abre la puerta, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, Él quiere estar allí en nuestro corazón, porque cuando Él está allí en medio de nosotros, es ahí cuando empieza a producirse todo el cambio, toda la transformación, toda la libertad, toda la bendición de parte de Dios. O sea, literalmente es vital esa parte de Dios en nuestra vida, guiados por el Espíritu Santo. Así es. Pastor Juan, ¿qué piensa al respecto? Estoy de acuerdo con Pastor Enrique y la clave es tener esta conexión. De hecho, Jesús vive en nosotros. Tenemos que juntar nuestra alma y ser con Jesucristo dentro de nosotros. No somos salvadores, no podemos salvar a nadie, pero podemos tener fe en Jesucristo que vive en mí, que a través de la vida en mí, su vida puede darme la victoria cada día. El problema es cuando la gente son domingueros cristianos, llegan a la iglesia domingo buscando algo gratis. Olvídate, tú no vas a llevar el fruto de éxito de santidad. La clave es pegarnos en la vida de Jesús que está en nosotros. Amén. Entonces podríamos decir que finalmente aquellas cosas que nos atan una vez más es el resultado de esa lejanía con Dios, ¿cierto? Amén. De esa distancia entre nosotros y Dios. Uh-huh. Así es, correcto. Creo que es claro, creo que es entendible cuando queremos verdaderamente vivir en Cristo Jesús y experimentar la libertad en Él. Creo que es claro que nuestra relación tiene que profundizar. Creo que por ahí tenemos también que empezar a trabajar en esa relación, en esa intimidad que tenemos con nuestro Dios, de tal manera que en esa cercanía, ¿verdad? Como dice la palabra, nosotros pegados a la vid, a través de Él va a empezar a fluir el fruto. A través de Él va a empezar a fructificar algo en nosotros, que nosotros no lo buscamos, nosotros no lo pedimos, nosotros no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino que es a través de la vid que va a fluir a nuestras vidas y eso va a traer fruto, y dice la palabra que va a ser un fruto abundante, ¿verdad? Así que creo que es importante que cada uno de nosotros podamos retomar esto y podamos entenderlo. Sin Dios nada podemos hacer, dice la palabra. Amén. Sin Él, separados de Él, nada podemos hacer. Yo creo que finalmente estamos en un tiempo crucial como iglesia donde, como dice el pastor Juan, muchos tal vez se han acostumbrado a un cristianismo muy relajado, a un cristianismo muy superficial, ¿verdad? Pongámoslo de esta manera, muy superficial, muy por encimita, ¿no? De poder participar en algunas cosas y hasta ahí. Y siempre hemos visto que una mentalidad así, una vida así con Dios, no pasa nada, no sucede nada, ¿verdad? En cualquier momento estamos y en cualquier momento dejamos de estar y nuestra vida sigue siendo exactamente la misma. Yo creo que aquí lo que hoy Dios nos está llamando como iglesia
es a tener una profundidad en su presencia, de tal manera que podamos empezar a experimentar todos estos frutos en esa libertad y poder tener una vida en plenitud, ¿verdad? Poder tener esa paz, poder tener esa confianza, poder tener esa seguridad de que Él está con nosotros a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier momento, a pesar aún de la enfermedad, saber que Dios está ahí y que vamos a salir victoriosos. Pero finalmente creo que eso lo experimenta aquel que está cerca de Dios. Creo que así funciona esto. Bueno, queremos ir cerrando esta noche y los dejo con un comentario final, Pastor Enrique. Bueno, yo quiero nuevamente retomar el versículo 13 de Gálatas capítulo 5 y solo puntualizar lo siguiente. Dice la palabra una vez más: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Y ese es el corazón de Dios para la iglesia, que podamos como hijos de Él ser libres. Y algo que podemos ver como una evidencia de esa libertad en el corazón de cada uno de nosotros, una evidencia clara, es que la libertad de Jesús, la libertad que Jesús nos da, produce plenitud de gozo, produce paz en el corazón y podemos disfrutar cada día de nuestra vida. Vivamos lo que vivamos, pasemos por lo que pasemos, siempre habrá un corazón con gozo, con paz, con alegría para con Dios. Amén, así es. Pastor Juan. Yo recuerdo cuando era cristiano joven, muy joven, y yo me acerqué a mi pastor y explicando a él que yo fumaba. Yo estuve viviendo en mi celda de prisión de fumar. Yo fui a él y yo dije a él: pastor, he orado y todavía estoy fumando, es una adicción, no sé cómo vencer esta adicción. Él respondió diciendo: Juan, es como tú estabas viviendo en una celda, en una prisión, y vino un hombre y él abrió la puerta a su celda. Tú eres libre. Él pagó el precio de su liberación. Tú eres libre, pero tú tienes que ir de su celda. Amén. Entonces, qué tremendo. ¿Cómo? No fue. Entonces después yo aprendí, número 1, Jesús conquistó el diablo. Número 2, Jesús abrió la puerta a mi celda. Número 3, tengo que creerlo. Y número 4, tengo que confesarlo. Y por actuar en fe, salí de mi celda. Amén. Wow, qué increíble. Así es. Creo que esa es la forma en la cual nuestro Señor opera, funciona a través de nuestras vidas. Yo por último quiero leerle solamente Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, y dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Definitivamente hay muchas cosas que todavía nos atan, que todavía nos mantienen dominados, pero algo por lo cual tenemos que empezar a creer y a pensar es que esas cadenas ya fueron rotas. Amén. Esa celda, como dice el pastor Juan, ya fue abierta. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no hay nada que tenga el poder sobre nuestras vidas para dominarnos, ni para controlarnos. Hay cosas que en algún momento podemos seguir batallando y seguimos haciendo y trabajando en este proceso, pero algo que tenemos que entender es que eso ya no tiene el poder para dominarnos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que en el momento que creamos en Jesús, en el momento que demos pasos de fe, que creamos en el poder sobrenatural de Dios, eso se va a ir de nuestras vidas. Eso va a salir de nuestras vidas. El problema es que, como decíamos en un principio, lejos de querer renunciar, lo apapachamos. Abrazamos nuestra cadena, abrazamos nuestro yugo, abrazamos nuestra forma de pensar, de ser, y decimos: no, yo aquí quiero seguir.
yo me siento más cómodo en esto, pero creo que finalmente no es más que el estar acostumbrados a un estilo de vida. Pero cuando conocemos la libertad en Cristo Jesús, mira, hermano, no va a haber a nada que te resistas en rendir a los pies de Cristo y decirle: Señor, toma mi vida, toma mi corazón, toma mis pensamientos, quiero vivir en tu libertad. Así que, iglesia, los animamos, los invitamos, y nuestro deseo en nuestro corazón es que como iglesia, a partir de hoy, de este tiempo, podamos estar viviendo y experimentando cada día más la libertad que trae nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y más en un tiempo lleno de tanta angustia, lleno de tantas cadenas, lleno de tanta opresión, lleno de tantos pensamientos contrarios a la palabra. Creo que hoy más que nunca tenemos que aferrarnos a esa libertad y no dejarnos una vez más esclavizar por el pecado. Así que, pues bueno, iglesia, pastores, Pastor Enrique, Pastor Juan, qué gusto poder pasar y disfrutar esta noche, platicar, exponer la palabra de Dios de esta manera diferente. Oramos a Dios para que Dios traspase la tecnología, traspase las pantallas a través de su Espíritu y la iglesia, la gente, cada uno de los que puedan escuchar esto, puedan ser impactados a través de su palabra. Gracias pastores por lo que hoy compartieron con nosotros, y quiero agradecerte a ti, familia Transformación y Vida, y amigos que nos ven en otros lugares. Gracias por tomarte estos minutos de poder conectarte con nosotros. Esperamos con todo nuestro corazón que sea de bendición para tu vida y para tu caminar con Cristo Jesús. Si tienes algún comentario, no dudes en escribirlo, no dudes en hacérnoslo llegar. Nos encanta cuando cada uno de ustedes puede regresarnos un comentario. Eso nos anima a seguir compartiendo la palabra y saber que no estamos solos, saber que están ahí con nosotros. Y por último, recordarles una vez más, el día de mañana tenemos oración, adoración. Es tiempo de estar conectados, es tiempo de tener intimidad con Dios, es tiempo de no separarnos. Si tú quieres empezar a ver algo de Dios en tu vida, es necesario estar pegado a Él. Así que los invitamos el día de mañana a las 8 de la noche. Tenemos este tiempo de oración y de adoración. Domingo no tenemos reunión presencial en San Juan y Tequis, pero en punto de las 10 de la mañana tenemos lista nuestra transmisión para que a través de internet en nuestras casas podamos tener este tiempo en la presencia de nuestro Dios. Que Dios te bendiga mucho, te amamos, te extrañamos y te deseamos mucha bendición, iglesia. Que descanses. Buenas noches.